en esta serie de actividades que hacemos desde la Facultad de Poesía José Ángel Valente, que pertenece a los proyectos Atalaya de las universidades andaluzas. Nos acompaña hoy, el crítico y poeta peruano Martín Rodríguez Gaona. Bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros. Él nos va a hablar sobre la literatura y las redes sociales. Yo creo que va a ser muy interesante, tanto para los que somos inmigrantes en estas nuevas tecnologías, como para los que sois nativos, ¿no? La relación de la literatura en esos nuevos códigos. Bien, Martín Rodríguez Gaona, bueno, una cosa, cuando termine la conferencia hay unos minutos para que se hagan comentarios, preguntas, debates, preciso, ¿de acuerdo? Martín Rodríguez Gaona, como digo, es peruano, es poeta, traductor, ensayista, ha vivido en Perú, ha vivido en Nueva York también bastante tiempo y también en Madrid. Creo que los últimos 20 años vive en Madrid. Ha publicado los libros de poemas Efectos Personales, en el 93 ya, Pista de Baile, Parque Infantil, Códex de los Poderes y los Encantos, Madrid, Línea Circular, que fue Premio Cáceres Patrimonio de la Humanidad, ¿no? en el 2013, y el ensayo Mejorando lo Presente, Poesía Española Última, Posmodernidad, Humanismo y Redes. Es un tema sobre el que siempre te ha interesado, ¿no? Eso en el 2010. Recibió la beca de creación de la Fundación Antonio Machado en Soria y de la Residencia de Estudiantes en los años 99 y 2001, donde creo que conoció a José Ángel Valente precisamente, ¿no? Ya poco antes de que falleciera Valente. Institución en la que también desempeñó el cargo de coordinador del área literaria hasta el año 2005. Su obra, como traductor de poesía estadounidense contemporánea, incluye versiones como A la manera de Lorca y otros poemas de Jack Spicer, o Pasaje techado de Ashbery, La sabiduría de las brujas de Giorno y Pirografía, poemas, una selección de los primeros 10 libros de John Ashbery. Es decir, bastante... bueno, luego te preguntaré una cosa sobre la traducción. Como editor también ha publicado libros para el Fondo de Cultura Económica de México, esa editorial de la que tantas veces hablamos en clase, ¿no? La antología Honor de los Vencidos, de Luis Antonio de Villena, y la Residencia de Estudiantes de Madrid, la serie de audiolibros, lo que os he comentado hoy en clase a los de cuarto, Poesía en la Residencia, con la voz de Jaime Gil de Viedma, José Ángel Valente, precisamente, Olga Orozco, Gonzalo Rojas y tantos otros. La obra de Martín Rodríguez Gaona es recogida en Festivas Formas, Poesía Peruana Contemporánea de Eduardo Espina y Los relojes se han roto, Antología de Poesía Peruana de los 90, y ha sido analizada en el estudio En la Comarca Oscura, Lima, en la Poesía Peruana, 1950-2000, Fondo Editorial de la Universidad de Lima en el 2006. Bueno, como veis, su currículum es impresionante, además en diversas áreas, ¿no? Como poeta, como traductor, como editor y como crítico. Le doy la palabra y le reitero las gracias por haber aceptado estar hoy aquí acompañándonos. Gracias, Martín. Buenos días. Ante todo, gracias a la Facultad de Poesía José Ángel Valente y a Isabel por la amable invitación para conversar sobre estos temas que, sin duda, por nuestra presencia, son también de interés. Estamos viviendo una época muy fascinante, llena de cambios, cambios muy profundos, cambios en la sensibilidad, en la forma de entender y leer el mundo. Eso es lo que fundamentalmente a mí me despertó la curiosidad por la producción
de la nueva generación de poetas, los poetas denominados nativos digitales, que son aquellos que han nacido en los años 80, 90 del siglo pasado y que tienen una relación natural, espontánea, cotidiana con Internet. Esa es la diferencia que mencionaba antes entre los inmigrantes digitales y los nativos digitales. Estos estudios yo los vengo realizando desde la primera generación de inmigrantes digitales, escritores, que utilizó Internet para dar a conocer sus obras. Es el libro que está circulando por allí para que le echen un vistazo, Mejorando lo Presente, Poesía Española Última, Posmodernidad, Humanismo y Redes, del año 2010, que salió en Caballo de Troya. El corpus de análisis de ese libro estaba dedicado a gente como Vicente Luis Mora, Manuel Vilas, Agustín Fernández Mayo, Mercedes Cebrián, Óscar Curieses, que tengo entendido que estará por aquí pronto, José Daniel Espejo, Mercedes Díaz Villaría, Sandra Santana. Estoy mencionando estos nombres, que son, analizo 23 libros y propuestas de poesía escénica, porque algunos les sonarán más que otros. Esos que suenan más, que son 4 o 5, son simplemente aquellos que han sido tomados, escogidos por los medios, tanto editoriales como periodísticos, para representar la literatura de una generación. Ese proceso continúa y casi me atrevería a decir que es un paradigma de la modernidad literaria española, porque esas estrategias de autopromoción estaban en la generación del 27, en la famosa foto del homenaje de Góngora, y también en lo que hablábamos ayer de la generación del 50, de Valente, Gil de Viedma, Goytisolo, Pepe Caballero, yendo a homenajear a Machado, ¿no? Lo que yo creo es que, y esto ya entrando en el libro que hoy voy a contarles algo, el ensayo se llama La lira de las masas, Internet y la crisis de la ciudad letrada. En esos periodos de cambio hay cosas que mueren y hay cosas que se transforman. Y creer que todo es nuevo, que todo es una cosa que sucede exclusivamente en nuestra generación, en nuestro tiempo, puede ser un error, porque nos dejamos seducir por fuerzas invisibles, ¿no? Esas fuerzas invisibles, digamos, en el campo de lo literario, en este punto, han terminado por confirmar que dentro de todas las lecturas, dentro de todas las cosas que se pueden sacar de leer un libro de poemas, lo menos importante es la poesía en sí misma. Lo menos importante no para el lector individual, sino para el sistema editorial, el sistema productivo, el sistema del mundo visible, digámoslo así, ¿no? El asunto es que nunca, como ahora, ha sido tan clara esa relación y esa instrumentalización, al punto que los propios poetas ya incorporan eso a su sensibilidad. Los poetas quieren ser consumidos como producto. Eso es algo muy, muy, muy nuevo. Entonces yo, con esta introducción, asumiendo que la mayoría de ustedes conocen algunos de estos poetas, voy a hacer un recorrido, cómo se ha pasado en pocos años de la autogestión virtual a la creación, el diseño y la creación
de productos editoriales por las grandes corporaciones, por los grandes medios editoriales, lo cual viene a definir que hemos pasado ya la época heroica de Internet, de la autogestión, de la democratización, y estamos llegando a una época del centralismo, de la manipulación de los datos que damos a través de Internet, sea para el consumo, o el consumo, en este caso, poesía que siempre será minoritario e insignificante en cierto sentido, el consumo de datos para ser instrumentalizados a nivel político, por ejemplo, que es lo que ha pasado en las elecciones tanto españolas como en las elecciones estadounidenses. Todo esto es posible, eso me imagino que lanzar este discurso hace 15 años habría sonado totalmente apocalíptico, pero ahora es cotidiano, y es cotidiano porque todos estamos bajo una misma infoesfera, que es la esfera de Internet, e Internet en cuanto a las redes sociales, fundamentalmente Facebook. Todos estamos en Facebook. Facebook aplana, todo lo convierte al mismo nivel, o sea, el vendedor de zapatos, el poeta y las personas que quieren cultivar su vanidad, digamos, ¿no? más elemental, más primaria. Entonces, en este recorrido yo pensaba que siempre se suele creer que las ciudades de provincia tienen menos protagonismo, pero eso no es del todo cierto. O sea, las vanguardias siempre las hacen las periferias, ¿no? La vanguardia del 27 era una vanguardia de una burguesía provinciana, ¿no? Que por conciencia de burguesía provinciana necesitaba una relación con lo foráneo, ¿no? Eso es Buñuel, García Lorca, Dalí, ¿no? Lo mismo en los 50 cuando hablábamos, ¿no? Esa polaridad Barcelona, Madrid, Gil de Viedma, el inicio de la industria editorial contemporánea, y ahora sucede lo mismo, ha sucedido lo mismo. Entonces, en cierto sentido, el origen de esta historia es en Almería. Y estas sincronicidades poéticas hacen que aquí viviera uno de los últimos grandes poetas del paradigma ilustrado, de una estética esencialista, absolutamente minoritaria en la tradición de Juan Ramón Jiménez, como era Valente, y aquí se consolidara el fenómeno de las editoriales autogestionarias, independientes, artesanales, con El Gaviero, y de El Gaviero saliera una de las principales protagonistas de este relato en sus inicios, que es la poeta, gestora, modelo, periodista, editora, que es Nativo Digital, que es Luna Miguel. O sea, en cierto sentido, esta historia puede empezar su relato en Almería, en cómo una pequeña casa editorial, a través de la coincidencia afortunada de que haya una adolescente interesada en las letras, que comienza a emplear sistemáticamente la red como quien explora la luna, y va tanteando y va remitiendo esos avances, esa autorrepresentación, que es una palabra clave de esto, o sea, los selfies, los autorretratos, la crónica cotidiana de la vida aparentemente intrascendente, que sin embargo que crea muchísima empatía, una empatía que incluso puede crear la relación con Internet, adicción química, el estar constantemente interactuando con todo ese proceso, por estas cosas del destino, de la mezcla de circunstancias y un talento individual, no necesariamente literario, desemboca en Luna Miguel, que
claro que la conocen, y que estas fotos, ¿no? Estas fotos no difieren en absoluto de la autorrepresentación que pueden hacer otras miles de adolescentes alrededor del planeta. El único componente añadido y diferencial es la relación en concreto de Luna Miguel con la poesía. La autorrepresentación y la espectacularización del cuerpo, los tatuajes de Bukowski, las referencias veladas, por ejemplo, en ese retrato muy bueno, frontal, en blanco y negro, que para mí evoca incluso a Emily Dickinson. Toda esa idea de que ya para esta generación, en ese momento, la poesía deja de estar solamente en el libro y la poesía está en el cuerpo, en lo virtual. Y todo esto finalmente es el ethos de las viejas vanguardias, la idea de integrar arte y vida, pero que ya no tiene el componente de ruptura, que tiene el componente masificado, tiene el componente popular, populista, no tiene la defensa de una ideología utópica, sino tiene la naturaleza líquida de la sociedad postindustrial. Luna Miguel es los de la anterior generación dirían que es una mutante porque cambia constantemente de discurso y de personalidad. Ella ha abogado por el 15M, por el feminismo, por la literatura adolescente, pero y finalmente en todo ese trasvase, en todas esas metamorfosis, la constante es esto que mencionaba antes de constituirse en una marca, ella ser una marca. O sea, 28 años, 7 libros de poesía propios e infinitos otros proyectos editoriales la constituyen en la primera y una de las más sólidas apuestas del mercado editorial como se entiende ahora, el mercado editorial corporativo, ¿no? Ella está trabajando ahora para Random House. O sea, finalmente, por una cuestión meramente cronológica, la poesía de los nativos digitales está muy condicionada por la ética y el discurso neoliberal. O sea, por algo ellos han nacido después de la caída de la Unión Soviética, después de la caída del muro, después de cuando, en esa época en que se creía que la globalización iba a ser una consolidación de las clases medias y no la destrucción de las clases medias por el empobrecimiento del trabajo. O sea, Internet, el do-it-yourself, la consolidación del amateurismo destruye antiguas profesiones humanistas liberales como el periodismo, como la propia fotografía. Antes, por una fotografía de guerra se podía pagar $15.000. Ahora una fotografía de guerra no vale nada si es que pasa alguien con un móvil y hace la imagen y la cuelga para una red social. Entonces estamos viendo unos cambios muy bruscos y muy profundos que inevitablemente, señalados en un solo caso, constatan que estamos hablando de un quiebre de paradigmas muy fuerte con lo que fue todo el siglo XX. O sea, esto es literatura
del siglo XXI. El asunto, para explicar un poco también cómo esto se contextualiza, porque este fenómeno existe también en otros países, existe en Rusia, existe en Estados Unidos, existe en México, en algunos países de América Latina, pero el modo en el que se interpreta en España es muy curioso, porque en ningún lugar tiene la centralidad que ha cobrado en España. Y eso se debe a que las instituciones literarias españolas nunca fueron autónomas y nunca fueron realmente sólidas. O sea, siempre se confundió la instrumentalización política con la producción literaria, y siempre se confundió después, ya en la llegada de la democracia y la consolidación de la clase media y el desarrollismo, se confundió la literatura de calidad con las ventas, con la presencia mediática. Entonces hay una continuidad entre Camilo José Cela imitando a Dalí, el personaje que desarrolla alguien como Antonio Gala, en cierto sentido ya gente como Lucía Echevarría también, ¿no? que utiliza los medios de comunicación, incluso creo que salió en un interview semidesnuda. O sea, ese proceso todavía está mediatizado por la prensa, corroborado por las editoriales potentes de distribución nacional, y aquí cambia por la autogestión, que yo puedo hacerlo con mi cámara y puedo autoeditarme. Esa es la raíz de todo el cambio. Y eso tiene evidentemente también algunos importantes cambios en el propio lenguaje literario. O sea, por la libertad de acceso que da Internet, Luna Miguela estableció, a través de la generación de comunidades virtuales, contacto no solamente con poetas de otros lugares de España, hasta convertirse en lo que se llama una community manager, una celebridad, que la autoridad está por el hecho de ser una celebridad, pero ella, además de haber obtenido eso, fue muy inteligente porque comenzó a gestionar, a rescatar, a ser una scouter, una buscadora de otros poetas, creando comunidades dentro de España y fuera. En concreto, estableció vínculos con Rumanía, con México, y consiguió algo que yo menciono en el libro como un caso totalmente atípico, ¿no? Es que consiguió que un autor de su misma generación, mexicano, David Meza, editado en El Gaviero, pudiese tener muy buena acogida, incluso en los medios nacionales, cuando David Meza, por edad y por el sistema cultural mexicano, era un poeta inédito. O sea, antes de editar, si se siguiese el escalafón de la ciudad letrada, antes de editar a David Meza en España, tendría que haberse editado a 80 poetas mexicanos. Ese salto solo es posible a través del poder que tuvo Internet en esa primera generación de nativos digitales. Y estoy usando el pasado porque esto ya sucedió, ya periclitó.
porque Luna Miguel y su grupo de poetas que trabajan, por ejemplo, muy en conjunto con otra editorial que les sonará, por supuesto, que es La Bella Varsovia, de Elena Medel. Ese grupo de poetas, unidos por una cuestión generacional, todavía se manejan dentro del paradigma ilustrado, dentro del paradigma literario. Todavía hacen referencias a Silvia Plath, a Catulo, a Bukowski. Y ahora, de pronto, se ha llegado a lo que todos conocerán, que es Defrets, Irene X, Loreto Sesma, muestras de lo que yo he denominado en el ensayo poesía pop tardoadolescente, la poesía de los youtubers, que algunos otros también llaman la poesía de los intensitos. Eso que cuentan su vida, sus emociones a pecho descubierto, con muy pocas pretensiones literarias, ¿no? Y sin embargo tienen muchísimo éxito porque hay una necesidad. Hay gente, por ejemplo, como Irene X, como Skandar Alget, que tienen vídeos de YouTube que pasan los 150.000 reproducciones, y eso con el apoyo de editoriales nuevas, con el mismo modelo del Gaviero, como ya lo dijo Casimiro Parker, como Harpo Libros, como Frida, de pronto comenzaron a vender 10.000 ejemplares y hacer un éxito sólido, visible. Me contaba uno de estos editores, Marcus Versus, que él en una gira que hacía con Irene X, en algún momento temió por su integridad física, porque la perseguían el fenómeno fan, así como si fuese los Beatles o ahora Hannah Montana o alguien así. Bueno, la referencia a lo de tardoadolescente y lo de Hannah Montana no es gratuita, porque por estos diseños de las megacorporativos que fundamentalmente vienen de Estados Unidos, de la cultura de masas estadounidenses, la niñez se ha acortado. La niñez acaba a los 13 años. A los 13 años las niñas fundamentalmente están como objetualizadas, como personas mayores para capitalizar ese atractivo, y al mismo tiempo la juventud se ha prolongado. La juventud, o sea, un hombre o una mujer se pueden creer jóvenes a los 50 años si van al gimnasio y están bien vestidos a la moda, ¿no? Eso es un cambio. Si ustedes ven cómo se vestía la gente en los años 50, pues los adolescentes y los adultos, de esa edad de 50 años, se vestían también igual, pero con el modelo del mayor, ¿no? Entonces todo esto finalmente es la segmentación del consumo neoliberal, que ha encontrado una cuota de mercado en la literatura adolescente, en la literatura juvenil. Y en ese proceso, como les decía, hay cosas que cambian y hay cosas que se reformulan. Entonces yo les hablaba del modelo de la celebridad. O sea, la autopromoción en Facebook, la autopromoción la autorrepresentación, solo tiene validez si es que tiene
mayor número de aceptación, de me gustas, de clics. Eso fomenta la creación de una comunidad por la admiración del éxito, y ese éxito bien conducido puede otorgar una autoridad, un liderazgo. Eso es lo que se llama ser un community manager. Eso fue lo que sucedió en esta primera instancia de los poetas nativos digitales con Luna Miguel, pero después en estos Marwan, Irene X, Skandar Alguet, de una manera más amateur, utilizando otra red social, en este caso YouTube, obtuvieron una repercusión mayor sin darse espontáneamente, sin tener pretensiones literarias, porque ya en ese momento tanto estos productores y los consumidores, porque esta otra palabra clave de este relato es prosumidor. Todos los nativos digitales son prosumidores, son simultáneamente productores y consumidores. Eso es precisamente lo que evita la creación del filtro que daban antes los editores y supuestamente la cultura letrada. Al omitirse esa barrera, se omiten límites con respecto al pudor, con respecto a la forma, pero no solamente, digamos, en estos poetas que deliberadamente escriben cursi y simple. Los poetas todavía con pretensiones literarias escriben de una manera muy distinta a la generación anterior, porque, por ejemplo, ya no escriben bajo se puede decir así, la dictadura del isosilabismo. Ya no quieren escribir solamente, o sea, la idea de que la poesía son alejandrinos, los referentes de la poesía ahora están en una poesía mucho más rota, mucho más cercana a la prosa, una poesía cuyos referentes están también en la poesía estadounidense de los Beats o en otra figura clave del proceso que es Roberto Bolaño. La idea del poeta romántico, urbano, contra el poder del establishment. Esa idea ha sido muy capitalizada por todos los poetas nativos digitales, como hablábamos ayer con Isabel, por razones concretas, razones reales, que los millennials, que es esta generación, tienen unos dilemas existenciales muy profundos, porque por un lado han sido en su infancia muy sobreprotegidos por la generación de sus padres, que fue una generación, los baby boomers, que es una generación, incluso algunos de los más jóvenes, los de la generación X, que era una generación todavía de un ascenso económico. En España eso es muy notorio. Y sin embargo, estos niños bien criados, de pronto salen al mundo adulto en medio de la crisis, donde sus posibilidades reales de desenvolverse son muy limitadas. Entonces, por un lado tienen el subidón de la crianza familiar y el hipersubidón del narcisismo virtual, y de pronto tienen la realidad que es a dónde nos vamos, a Timbuktu. Entonces, eso es lo que yo llamo el spleen millennial. O sea, esa tristeza, esa profunda polaridad emocional, ¿no? Esas subidas y bajadas, también son producto de una realidad concreta y se expresan en una desconfianza, en una brecha generacional como no ha existido en los últimos 50 o 60 años. O sea, los jóvenes consideran ahora viejos y desfasados a gente de 40 años, por considerarlos que si la vida pública puede existir a los 13, pues entonces a los 40 queda muy lejos. Y además
también se les asocia a todos con la responsabilidad de la crisis política y financiera. O sea, no hay eslabones, se han quebrado los eslabones, y eso corresponde también con el eterno presente y la erosión de la memoria que produce Internet y las redes sociales. O sea, como están viendo, el fenómeno de la poesía es simplemente un pequeño indicio de cambios en la manera de socializarnos y en la manera de entender la cultura muchísimo más profundos. Y bueno, para cerrar y dar paso a las preguntas, evidentemente yo estoy casi seguro que todos los que están aquí conocen el caso de César Brandon, el poeta de Telecinco, ¿no? El poeta de Got Talent. Esa es la última fase de este fenómeno, de la autogestión virtual, a cómo eso ya ha sido captado y leído por las grandes corporaciones, en este caso televisivas. Y es curioso porque en este relato, lo que no he dicho porque he dado por asumido, es que para todo, que es asumido para todos los que viven en el mundo cultural, el mundo literario, digamos, que la anterior institucionalidad era una institucionalidad muy sólida y finalmente muy difícil de acceder. O sea, antes había solo 4 editoriales de poesía. 4 editoriales de poesía que digamos que eran las que otorgaban el prestigio literario, el valor literario, ¿no? Y los poetas, yo eso lo trabajé en Mejorando lo Presente, al año se publican 1.350 libros de poesía. De esos 1.350 libros de poesía, 80 lograban ser reseñados en prensa nacional. De esos 80, solo 10 correspondían a autores noveles, a gente que publicaba por primera vez. O sea, la ciudad letrada era una ciudad muy cerrada. Y al ser muy cerrada con el sistema español, que inevitablemente es heredero de muchas estructuras del franquismo, estaba muy condicionado por los grupos, por lo que yo llamo las cortes la corte y la cofradía, los grupos, o sea que Valente era cabeza de un grupo, y las pugnas con los otros grupos eran las pugnas por acceder al reconocimiento oficial. Bueno, eso, los nativos digitales con la autogestión lo superaron, lo olvidaron por completo, y hubo una emergencia de voces que yo en la muestra de poetas que considero dignos de atención por uno u otros motivos, pues debe haber por lo menos 25, que son bastantes, es un número muy acotado, pero es bastante más que los 9 novísimos de la antología de Castellet. Pero de nuevo, ese momento ya ha sido superado porque la cultura corporativa ha descifrado el mecanismo y ahora ellos están creando sus propios productos, sus propios poetas, y de nuevo para eso se requiere traducir la sensibilidad del público, la sensibilidad del momento, y en cierto sentido hay una cuestión bastante perversa en que el elegido sea un muchacho español como yo, que soy español, yo tengo doble nacionalidad,
español de origen africano. O lo mismo que dicen, incluso en los bares, ya sabemos, en Madrid hay muchos bares de poesía y los poetas siempre hablan de eso de broma. Decía, a Marwan, ¿quién le va a decir algo a Marwan? ¿Quién se atreve a decirle a Marwan, Marwan, tú no sabes escribir? Pues es políticamente incorrecto. Yo cuando uno escribe se hacen frases. Entonces yo tengo una frase sobre Luna Miguel y digo algo así como Luna Miguel, que era a quien era imposible de criticar antes por su juventud y ahora por su éxito. O sea, en conclusión, y aquí lo dejo, la poesía, por lo menos desde la modernidad, se concebía como una forma de disenso, una forma de pensar autónomamente, una forma de cultivar la individualidad. En este momento cultural estamos en lo opuesto. La poesía se está transformando en un reflejo estadístico, sociológico, que fundamentalmente tiene validez para este entramado corporativo por una cuestión de representatividad generacional y o de género. Entonces, allí lo dejo para que hagan las preguntas. Seguro que muchos de vosotros queréis hacer preguntas o comentarios. Mario. A lo que estamos asistiendo es lo que ya tiene un largo recorrido en la música y ya lo concebimos como algo natural, algo normal. Entonces, es curioso cómo al final el capitalismo avanza hasta cada pequeño nicho de mercado que queda para poder sobreexplotarlo hasta que no le va a resistir. Simplemente quería hacer esa reflexión porque tenía tiempo pensando sobre ella y creo que también se ha posado a lo largo de la presentación. Me parece interesante. Claro, el paralelo con la música se puede hacer, pero la música nunca ha sido la música popular industrializada es muy distinta a la música popular industrializada de los años 60, de los años 70, a la de ahora. O sea, yo entiendo que para gente de nuestra generación les tiene que ser muy difícil comprender que alguna vez Jimi Hendrix fue mainstream. Jimi Hendrix, el virtuosismo formalista de la guitarra, con un profundo conocimiento antropológico de New Orleans, por ejemplo, ¿no? Gente que se consideraba ante todo artistas. Prince, cuando Michael Jackson decía que era el rey del pop, Prince fue reduciendo su nombre a The Artist. Esa idea del artista es lo que el mercado global ha destruido. Precisamente por estos diseños y en el cine es igual. O sea, cuando yo para esto digo, no es una cuestión de la juventud. O sea, siempre ha habido jóvenes ambiciosos, talentosos y finalmente artistas de cabo a rabo. Ha habido gente de 24 años que ya era artista con obras sólidas. Cuando Francis Ford Coppola hace El Padrino tenía 24 años. Esa generación, la generación de Coppola, de Scorsese, de Michael Cimino, de Brian De Palma,
10 películas fundamentales de los años 70 las hicieron siendo menores de 30 años. Pero es que ese momento era un momento de apertura, un momento en que todavía se permitía la creatividad artística. Poco después, entrado los 80, cuando ya está el dominio neoliberal de Thatcher y Reagan, eso se pierde el control. En lugar de tener gente de la industria cinematográfica como productores, se tiene mercaderes, gente de mercadotecnia. Entonces todo ese proceso, o sea, lo absurdo es decir que mucha gente pues critica a estos chicos, ¿no? La gente de mi generación antes leíamos, no, pero es que los que han hecho los que han conducido este proceso son gente de distintas generaciones que han tenido como norte común la maximización de beneficios, el lucro mayor. Es tan simple como eso. O sea, por eso el asunto importante que yo creo, y es lo que yo intento, que mi trabajo tenga esa proyección, es que la gente de esta generación pueda reconducir el fenómeno. Porque yo no me voy a poner a hacer selfies y a salir disfrazado de algo para consolidarme en un líder de opinión. O sea, la gente de mi edad me ve haciendo el payaso en internet y dicen, Martín se ha vuelto loco. O sea, ¿no? El asunto, porque el asunto finalmente es proponer un ágora, que existía todavía en internet en mi generación había, porque el blog era un ágora. El blog de Vicente Luis Mora, en ese blog firmaba Agustín Fernández Mayo, Fernández Porta, Manuel, firmaban. Claro, el blog ya murió. Ahora, a algunos de ustedes les sonará, por ejemplo, no solamente Playground, o sea, la influencia, aquí hay un capítulo en el libro sobre el periodismo, porque el periodismo es otro simulacro más de este momento. O sea, periodismo objetivo, libre, eso no existe. Siempre existió con fisuras, pero o sea, un par de periodistas tumbaron al presidente de los Estados Unidos. Ahora ha salido Wikileaks. ¿Y qué ha pasado? Nada. Entonces, la idea del periodismo ya no es periodismo, es otra forma de publicidad. Y otra palabra clave en esto es el posicionamiento del propio autor como producto, pero también el posicionamiento, ese producto está avalado por esa representatividad generacional. O sea, Playground es la de Luna Miguel y su esposo, Antonio Rodríguez, creo. Ellos son los líderes de ese consumo virtual periodístico de tendencias, lo que antes se llamaban los hipsters, que ya pasaron de moda también, ¿no? Y como contrapeso a eso, hay una revista ahora virtual que es Oculta Lit, que intentan ellos regresar a lo literario, pero en el fondo es otra comunidad que pasan al papel. Ahora han regresado la revista al papel, porque el papel, el libro en este caso, tiene una ventaja con respecto a todos los demás productos propalados por internet: su fisicidad. El libro se puede, aunque sea como adorno. O sea, la cuestión del diseño gráfico ahora, nunca se han editado libros más bonitos que ahora, porque esa objetualidad espectacularizo mi cuerpo, espectacularizo mi producto. Eso es fundamental para poder destacarse entre otras miles de propuestas.
Entonces, lo que venía diciendo con respecto a eso, que ya no existe, lamentablemente ya no existen medios que tengan la objetividad, la libertad o el afán de trascendencia que no sea simplemente ese posicionamiento en el mercado, y en el caso de la poesía un posicionamiento generacional como representantes de un momento, de una década, o sea, la gente no está luchando por escribir mejor, la gente está luchando por estar entre los 10 nombres que quedarán para la poesía de estos años. Relacionado con lo que hemos comentado antes, de que ya no, cuando un autor nuevo tiene mucho éxito, como decía antes, no se puede criticar porque es demasiado joven o porque tiene demasiado éxito. No estaríamos entonces trasladando esa sobreprotección que han tenido los padres a nivel artístico. Claro. Eso no supondría un problema en el sentido donde no encaja la crítica, no puede encajar la mejora, desde mi punto de vista. Y al final, ¿qué van a ser modelos de las siguientes generaciones? ¿A qué punto va a llegar la poesía? Si seguimos así. Por eso yo hago mi trabajo es analizar, describir, sostener algunas ideas e intento lanzarlo, o sea, intento, porque no es fácil publicar un ensayo como estos, porque yo he estado en contacto, aprovecho en decirlo, el libro está registrado en propiedad intelectual en el año 2016, y desde ese momento yo he tenido contactos con editoriales como Vaso Roto, el Fondo de Cultura Económica, Pretextos, ya lo dijo Casimiro Parker, con gente incluso como Diego Álvarez Miguel, Unai Velasco, pero en realidad a nadie le interesa ni arriesgar económicamente ni debatir, porque cada quien está interesado en consolidar su pequeña posición en el mercado. Ahora, si tú me preguntas a mí qué es lo que podría hacer gente de las siguientes generaciones, yo diría aprender programación. O sea, la creatividad aquí no está en que yo escriba un soneto, que difícilmente voy a escribir un soneto mejor que Lope. No, la creatividad está en no solamente descifrar estas cuestiones que yo estudio a nivel semiótico, finalmente, sino en darle la vuelta a esto y proponer otros productos artísticos que integren estos lenguajes. O sea, aquí este low-tech populista que es YouTube, ¿cómo demonios se le da la vuelta a eso y se le logra insuflar categoría artística? Y cómo eso también se logra proponer para que exista un contacto con el público, porque es una cuestión de esta época, no somos élites, somos masificados, somos producto de la consolidación de las clases medias internacionales, que es precisamente lo que se está destruyendo. Entonces, yo insisto, es un momento muy complejo, pero muy rico. Es un momento, y yo no espero no poder seguir trabajando y seguir aportando en la medida de mis posibilidades, pero yo espero que siempre tiene que aparecer alguien, ¿no? Por ejemplo, yo creo que Luna Miguel tiene un talento extraordinario, pero no necesariamente como poeta. Pero lo que ha hecho ella, lo que ha creado ella, lo que ha intuido ella, a partir evidentemente de la fortuna de sus padres editores, su padre profesor, pero allí hay algo. Pero el asunto es que
en la vida virtual, en el mundo virtual, las etapas se queman rapidísimamente y además las etapas quieren decir algo. O sea, no, es lo que, no sé, ¿no? O sea, Selim puede ser un gran escritor, pero a lo mejor él no me caía bien, ¿no? O sea, ese tipo de cosas que se aplican a nuestras lecturas de la literatura histórica también se pueden aplicar a la literatura contemporánea. Mira, yo quería preguntarte, porque la verdad que a mí me parece muy interesante lo que ha dicho Mario en esa comparación que hacía entre lo que es la literatura y la música, ¿no? En el sentido de que la música ha ido por delante como negocio con respecto a lo que ha sido normalmente la literatura, ¿no? Y si tú piensas, por ejemplo, en la música, lo que le interesa a una compañía de discos es sacar gente joven, gente que te va a costar mucho menos dinero que un artista consagrado que te puede poner sus propios criterios, imponer su poder, ¿no?, sobre la compañía. Y además lo que interesa es que esos cantantes que van saliendo duren solo 1 año, 2 años, vayan siendo continuamente sustituidos. Yo en eso no creo que haya remedio, ¿no? Pero, en fin, lo que te quería preguntar era, como por lo menos gente partícipe de mi reflexión, es que en esta situación en la que vivimos yo veo una parte positiva y una parte negativa. Y personalmente ya pienso que la literatura pues hay que tomársela un poco como la música. A veces uno se puede ir a bailar a la sevillana, a veces uno puede estar oyendo música mientras te estás tomando unas copas, y a veces también, pues si tú tienes unos conocimientos musicales, puedes disfrutar de ciertas obras musicales que otra gente, pues por no tener esos conocimientos, no tiene acceso a ellos. Claro, pero el problema es la poesía tiene múltiples registros. Puede haber poetas totalmente válidos que ellos en la propia concepción de su obra quieran escribir para la inmortalidad. Entonces, desde esa perspectiva, importa poco si me leen de aquí a 5 años 10 personas, porque yo supongo que me van a leer después, ¿no? Pero sin embargo hay otro tipo de poetas, que es la tradición moderna, la tradición de Baudelaire, la tradición de Pound, de Eliot, ¿no?, de Pasolini, que escriben alta poesía, pero para el presente, porque precisamente esa voz es una voz de disenso. ¿Cómo demonios accedemos a esos lectores si es que la lista de los bestsellers en este momento en el cultural del mundo, de 10 nombres, uno son las obras completas de García Lorca y 9 son estos productos editoriales de Espasa? O sea, yo me dedico a esto. En el libro que está por ahí circulando hay 23 nombres, esos 23 nombres a los lectores de poesía les suenan 4. Y eso ha seguido, o sea, por la tradición literaria y por la tradición cultural. En España pateas una piedra y salen poetas, porque es una forma de trascendencia, es una sustitución de la trascendencia religiosa. Esa es la raíz del asunto. Ser alguien, como comprarse, como tener una propiedad, era saber escribir, tener discurso. Eso está en el ADN cultural. El ADN cultural está mutando a que esa presencia sea lo efímero y la autorrepresentación y la imagen. Entonces creo que por ahí, o sea, yo no estoy tan de acuerdo en ese dejar hacer, dejar pasar, ¿no? Que la cosa, no. Aquí hay una competencia por el presente, y eso es lo que los poetas nativos digitales saben, intuyen y pelean por eso, ¿no? ¿Más cuestiones, preguntas? Bueno,
algún comentario. Bueno, he de deciros que nos conocimos por Facebook, ¿eh? Eso quiero que lo sepáis. Si está aquí es porque ambos tenemos Facebook y somos amigos en Facebook. Bien, bueno, creo que has dicho cuestiones muy interesantes incluso para debatirlas. Yo he hecho algunas anotaciones, voy comentando, no es más o menos reflexiones y también hay una cosa que a mí me escandaliza desde mi condición de inmigrante digital, y es que para estos nativos digitales lo que menos importa, hablo de la poesía, de la literatura, lo que menos importa es la poesía. Eso es terrible, ¿no? Si pensamos, no pasa nada, bueno, no pasa nada, pero lo menos importante es la poesía, que tiene que ver con la autoconsumición, ¿no? Lo de consumirse. Bueno, sí quería hacer una diferencia. Has hablado de Luna Miguel y por alusiones, yo conozco a Luna desde niña y yo era muy amiga de su madre. Y entonces, creo que sí hay una diferencia, no es que cuente estas cosas personales, pero creo que sí hay una diferencia, no hay una fusión tan clara entre la editorial El Gaviero y Luna Miguel. Es decir, por un lado, bajo mi punto de vista, y desde ese conocimiento, amistad, seguimiento que hice desde la maestría, por un lado estaban Ana y Pedro y la editorial del Gaviero, obviamente su hija y Luna, por emplear términos mamíferos y animales, mamó ahí, o sea, es obvio, ¿no? Pero bajo mi punto de vista y por el trato y conocimiento que he tenido de sus dos, para mí son dos procesos muy diferenciados, es decir, o al menos desde cómo yo puedo valorar ambos. Por un lado está la editorial El Gaviero, con las apuestas que hacía El Gaviero, y donde había bastante rigor, y por otro lado está, no digo con menos rigor, pero por otro lado está el proceso, la trayectoria de Luna Miguel. Quería hacer ese apunte porque yo desde esa relación que he tenido con ambos, con las dos trayectorias y con las tres personas, para mí no hay una fusión tan clara. Para mí hay bastante diferencia entre uno y otro, y quería anotarlo pues un poco porque me afecta, ¿no? Porque El Gaviero sí que se nutre mucho de la literatura clásica, aunque luego hagan una serie sobre Star Wars, ¿vale? Pero sí que tienen esa formación. Perdonad, es que lo tengo. Bueno, he de decir que yo esto de Magua no sé lo que es. No sé, o sea, ahí se ve la brecha generacional. Y luego el último señor que ha salido tampoco, no tengo ni idea. ¿A Brandon? No sé lo que es, que de verdad que lo buscaré luego porque... Pues, César Brandon, que su libro ya está de superventas de San Jordi. Se llama Las almas de Brandon. Es un poeta que ha sido creado para Telecinco, en un programa concurso, Got Talent. Es un poco terrorífico todo esto. Yo me escandalizo todavía de unas cosas que a lo mejor tenemos que dar ya por una cosa que no... Bien, bueno, lo de la tardoadolescencia me parece muy importante. Hay una idea que ha dicho, que ayer hablamos, Martín y yo, y que pienso que está en el fondo de todo este terror, ¿no? Efectivamente, nosotros, la generación entre 45 y 55 años, los baby boom, tuvimos mucha suerte, vivimos de esa... estudiamos, trabajamos, etcétera, etcétera. Vosotros no, es que eso es terrorífico. Vuelvo con el adjetivo. Es que, claro, es como que tú vas en una carrera y estás corriendo, y que ves la meta, y de pronto alguien te hace ¡bum!, te lanza y te quedas ahí tirado en el suelo diciendo, bueno, ahí está la meta. Supongo que tenéis, vosotros que la mayoría, creo que todos sois alumnos de hispánicas, que termináis y que apagaron, ¿sabes? Entonces supongo que eso, en cierto modo,
bueno, claro, es que es una manipulación del capitalismo, pero supongo que está todo, el no pasa nada tiene mucho que ver con esto, con que no pasa nada, no dicen ni pío, no sé qué, porque no tienen otra cosa que decir o no tienen otro... Creo que esa idea es importante, o sea, no la que yo estoy diciendo, lo que ha dicho él, de que ese split millennial, ¿no? Que como vosotros... ¿Dónde vais? Bueno, quiero decir, tener esperanza porque la vida, no quiero plantearlo como una cosa que no hay esperanza. Pero es verdad que es muy diferente a la generación anterior, a vuestros padres que somos nosotros, ¿no? Entonces creo que obviamente tenéis otra manera de enfocar ese presente, porque a lo mejor hay que potenciar ese presente porque no se ve en absoluto el futuro. Y entonces hay que centrarse en el selfie, en el no sé qué, en el presente, ¿no? Con lo que conlleva eso. Otra cuestión que has dicho que las redes sociales erosionan la memoria, eso también, lo permitís, me parece terrorífico, pero sin embargo, fijaos, Facebook te recuerda cada día lo que has hecho. Yo soy adicta a Facebook, ¿vale? Facebook te recuerda cada día lo que has hecho en los años anteriores. Entonces, al final, tu memoria es terrible, por ejemplo, envejecer en Facebook, ¿eh? Entonces, tu memoria, en cierto modo, la configura Facebook, porque Facebook te está recordando lo que... Entonces, es como esa memoria plana, pero al mismo tiempo es construir una nueva memoria, que tiene que ver con la autocomplacencia, con la vanidad. Aparezco aquí, he hecho esta foto, he dicho esto, fíjate que ingeniosa soy, etcétera, etcétera. Luego, para terminar, porque si no, sabéis que soy muy pesada y me enrollo mucho. La generación nuestra, la del baby boom, llevado a poetas, pues pienso en Jordi Doce, en Agustín Fernández Mayo, en Ada Salas, toda esta gente, siguen estando. O sea, si ayer me decías, estos ya no están, pero siguen publicando y quiero decir, existen. A lo mejor no para ellos, pero dime, Mario. Agustín Fernández Mayo publicó recientemente una novela y el otro día, al entrar al Corte Inglés de Ejido, estaba en la puerta, junto con otros libros de la misma compañía. Entonces, estas siguen estando ahí. Están. Pero tú has dicho novela. Una novela, sí. Sí, pero es que de esa generación que tengan ese tipo de visibilidad, todos han escrito novelas. O sea, Manuel Vilas escribe novelas, Fernández Mayo escribe novelas. O sea, la poesía, Jordi Doce ha conseguido, digamos, una presencia, porque es una persona muy trabajadora, ha sido editor. O sea, las carreras poéticas, en las carreras poéticas se cumple ese aforismo de Cela, de el que resiste gana, ¿no? Entonces Jordi Doce pueden, pero finalmente los lectores de la poesía de Jordi Doce no son más con mucha suerte, no son más de 1000. Bueno, en este caso a mí, por ejemplo, Doce me interesa mucho más como traductor que como poeta, pero bueno, eso es... Pero lo que quiero decir es que, claro, no existen para este fenómeno de la poesía del siglo XXI, no existen. O sea, es como decir, para las vanguardias no existía Julián del Casal o Manuel Machado, siendo poetas muy respetables, ¿no? Bueno, y por último, y por la parte aquí hay dos profesores más de literatura, y como digo, todos son estudiantes de filología. ¿Qué hacemos con la enseñanza de visto lo visto? O sea, yo hablando de qué hablo, ¿sabes? O sea, ¿cómo se consigue, ya sé que esto no es un poco interesar a los alumnos por Horacio Quiroga, por ejemplo, que es lo que hemos visto hoy en clase, ¿no? Es decir, qué lejos estamos de vosotros. Y se ve sobre todo porque en clase no os queda más remedio que aguantar lo que digamos y las tonterías que hagamos, etcétera, etcétera. Pero fuera de clase, y lo veo cuando hacemos actividades de este tipo,
yo, al menos yo hablo por mí, perdón, no consigo despertar vuestro interés, claro, os lo digo a vosotros que sí estáis aquí. Entonces no sé si es porque no traemos a Marwan, es que no, lo digo un poco así, de manera irónica y bromeando, pero a lo mejor si yo aquí estuviera con Marwan en vez de con un crítico, pues estaría, no habría sitio en esta sala, ¿no? Pero esa es la lógica que emplean los políticos, no solamente los editores, los políticos. Por eso es que si esto no se reconduce de alguna manera o no se matiza, los futuros libros de texto recogerán todo esto. Yo habré dejado ya eso. No, pero en serio, lo digo así un poco bromeando, pero para mí es complicado, porque me doy cuenta de que no sé despertar vuestro, y ya que justo lo oís vosotros que estáis aquí, ¿no? O sea, que sería, pero es complicado. Y luego, eso sí, el último señor a quien no conozco, pues igual en el auditorio, pero entonces nos venderíamos, ¿no? Yo creo que de alguna manera el interés individual puede despertarse finalmente desde una lectura política del asunto. O sea, no política partidaria, no, porque no hay vías de política partidaria, pero sí de entender que esto es parte de una maquinaria muy antigua que viene de algún lugar. Es lo que hablábamos ayer. Todas las creaciones humanas se parecen a sus gestores, inventores. Facebook, ¿a quién se parece? Tiene que parecer a Mark Zuckerberg. ¿Quién es Mark Zuckerberg? Es un estadounidense de clase media, de lo más anodino, vulgar, pero al mismo tiempo focalizado como una fiera hacia un solo objetivo, que es el éxito económico. Entonces es eso. O sea, hay una canción, para regresar a la música, que la buscaré aprovechando la tecnología, de un grupo canadiense que se llama Rush. Y se llama Subdivisions. La canción es del año 80 y describe absolutamente este mundo compartimentado de Facebook y de aceptación y de me gusta al nivel de una escuela secundaria. O sea, Facebook es protestantismo electrónico. Eso es. Javier, querías... Bueno, nada, simplemente por tranquilizarte, que yo creo que tampoco las cosas están tan mal en lo que se refiere a la enseñanza. Yo se lo comento a los alumnos, que yo estoy muy contento de haber escogido esta profesión y considero que han hecho muy bien en estar haciendo hispánica. Lo único es que vivimos en unos momentos de cambio y evidentemente la formación que nosotros traemos del pasado no tiene nada que ver con lo que ellos van a necesitar, por ejemplo, para ir a un instituto, ¿no? Por ejemplo, pues ellos necesitarían tener una formación teatral, porque realmente hoy día el modo de atraer a los alumnos es haciendo presentaciones, cosas de ese tipo, ¿no? Y la verdad que yo te felicito en el sentido de traer conferencias como la de hoy, porque eso es lo que nos abre un poco la idea de hacia dónde hay que apuntar y qué otro tipo de textos también tenemos que saber que existen y tenemos que valorar y ver la forma de introducirlo en la clase. Yo digo, el que estemos en una crisis tan absoluta ahora mismo también permite abrir nuevos caminos y que las personas que sean espabiladas y se den cuenta de que tienen que tener una formación tradicional y al mismo tiempo una formación moderna, esas personas no les va a faltar el trabajo seguro. Claro, o sea, al final los que tenemos, y es lo que yo he intentado, o sea, yo intento aprender de los nativos digitales, porque ellos son los que manejan los nuevos lenguajes, son los que por eso que yo respeto mucho a Luna como exploradora. Y esto, evidentemente, ya hay gente, había una profesión
de la que yo no me considero, que es ser futurólogo. O sea, Alvin Toffler y Marshall McLuhan eran futurólogos y ellos en los años 60, 70 ya estaban escribiendo todo esto. O sea, el modelo de educación que nosotros hemos tenido, todavía con atisbos de la cuestión ilustrada, humanista, finalmente es un modelo de educación que, si lo piensan un poquito, es totalmente obvio. O sea, ¿qué hace un niño levantándose a las 7 de la mañana? Un niño lleno de sueño que podría estar mirando un parque o el mar. ¿Qué haces tú levantándolo a las 7 de la mañana, lavándole la cara, metiéndole un poco de comida para llevarlo a una escuela? Eso es la fábrica. Eso es de nuevo la música, eso es Pink Floyd, el ladrillo en la pared. Eso es. O sea, el modelo de educación donde hay un señor o una señora que está aquí hablando y ustedes están callados, ese es un modelo que se corresponde con un propósito también político, cultural, y ahora lo que ha pasado es que se ha impuesto y se está revirtiendo el que el niño de ahí se movía y el de aquí se movía y de pronto venía, y la interactividad. Pero eso tiene un lado de ventaja, que es lo que ha pasado, esa ruptura, pero al mismo tiempo tiene un lado de pérdida, que ya no hay concentración, que no hay trascendencia, que no hay ambición. Entonces, lo que significa el periodo de cambio es que hay que entender, primero, hacer el diagnóstico para ver qué está pasando, y después, quienes tengan la capacidad de hacerlo y el arrojo de hacerlo, ver qué toman del modelo nuevo y del modelo antiguo. Mi trabajo como analista es constatar que todo esto ya acabó. Ya acabó. Por eso la época heroica de Internet como revuelta cultural, como la cuestión de hackers, como la cuestión de democratización, ya acabó. O sea, ustedes pueden ser jóvenes, pero también ya tienen un pasado importante. ¿Qué hacen con el resto de su vida? Después de estas palabras, ¿queréis hacer algún comentario más o nos despedimos? Carlos. Pues bueno, muchísimas gracias a vosotros por estar aquí, por supuesto, y a Martín por ilustrarnos y abrirnos los ojos y hacernos pensar. Es lo que pienso que, valga la redundancia, nunca o apenas conseguimos en la universidad. Hoy lo hablaba con los alumnos del cuarto, ¿no? ¿Dónde está la crítica? En ningún sitio. Así que muchísimas gracias por ilustrarnos y esperemos que pronto vuelvas. Muchas gracias.